RadioTV.mx presenta. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues, ¿qué podemos decir? Ya pasaron el Guadalupe Reyes, se acabó. Fer, ¿cómo estás? Muy bien, un arquitecto, buenas tardes. Un gusto siempre estar de vuelta con nuestro auditorio. Pues listos para seguir una nueva etapa con la mejor información aquí y discusión, ¿no? Y fíjate que pasó una cosa muy interesante, que ayer que nos tocó a todos revisar las cifras del mes de Centro Urbano en web, los resultados en web, pues quedamos muy sorprendidos del alto tráfico que tuvimos durante el cierre de mes. Y bueno, evidentemente pues el equipo de Centro Urbano pretende y procura hacer muy bien su trabajo, pero es evidente que esto lo que refleja es la cantidad de información y el interés que hubo por toda la audiencia relacionada con los sectores vivienda, construcción, sector inmobiliario, por lo que está pasando, muchas inquietudes, mucha necesidad de información y bueno, en eso estamos, así nos pasamos el cierre de año, el equipo de redacción se la pasó con notas y ya viene el presupuesto y ya salió el presupuesto y no hubo subsidio y ahora hay tales ajustes en Infonavit, tal nuevo programa de los 100 días de Fobiste. Hoy, de ayer para hoy, salió la nota que es muy importante de que la SEDATU, la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial Urbano, anunció que habría 400 millones para el programa de subsidio para adquisición de vivienda. Sí, así es, como se había pronosticado, pues el tren nunca se detuvo, pero al contrario, como que ha dado algunas sorpresas, otras no tan sorpresivas, pero sí, el sector siguió caminando y ha generado mucho interés en muchos, desde muchas trincheras, ¿no? Lo que es un hecho es que es una buena noticia, por supuesto, que hayan salido estos 400 millones cuando el sector seguía peleando, porque, vaya, si hacemos un poco de historia, normalmente se manejan unos 5,000 millones de pesos en el presupuesto anual de egresos de la Federación para destinar a subsidios a la vivienda. Se esperaba que este año, cuando viniera la iniciativa, trajera una cantidad, pues ojalá equivalente, incluso Canadevia peleaba porque fueran 12,000 millones, porque la demanda existe, hay mucha gente que necesita subsidio para poder acceder a una vivienda. Sin embargo, nos encontramos con la sorpresa cuando llegó la iniciativa del presupuesto de egresos, el paquete económico para el 2019, que no había partida para adquisición de subsidio para adquisición de vivienda, lo cual era muy negativo para millones de personas que no tendrían otra forma de acceder a una vivienda, y también muy negativo para una industria que además el golpe para la industria era no nada más en lo puntual de que no hay subsidio. Ok, lo malo es que las casas no se hacen por generación espontánea. O sea, esas casas que de pronto se encontraron con que no iban a tener subsidio, llevaban procesos de meses e incluso años produciéndose. Entonces, imagínate, tú estás trabajando pensando, voy a vender mis casas con tal crédito y con tal subsidio, y unos días antes de que empiece el año, bolas, mano. No hay subsidio. Pues era terrible. Entonces, pues bueno, así se fue. Después, ese periodo donde el Congreso analiza el presupuesto, la Comisión de Vivienda estuvo en contacto con desarrolladores, con cámaras, con todo aquello, y se llegó a una iniciativa donde se pretendía, se proponía que se le asignaran recursos para que hubiera unos 3,000 millones para subsidio a la vivienda. Sí. Esa propuesta caminó muy bien en la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados. Sin embargo, llegado el momento, ni se revisó, porque hay que recordar que el presupuesto pasó, fue totalmente sin revisión, pasó como venía. El partido Morena aprovechó su mayoría, mayoriteó, y este presupuesto no sufrió modificaciones. Llevarnos entre las patas, por ejemplo, la posibilidad de que hubiera mayor subsidio a la vivienda. La quedó en ceros. Entonces, en ese estábamos. Las últimas semanas los empresarios de la vivienda seguían cabildeando, seguían negociando, y hoy nos encontramos con la noticia buena de que se destinan 400 millones para subsidios a la vivienda, para créditos, subsidios para viviendas ligadas a créditos Infonavit, para trabajadores que ganen abajo de 2.8 UMAS. Ok, eso es una buena noticia, pero la parte negativa es que el año pasado se usaron para esa misma partida, para subsidio para vivienda ligada a créditos Infonavit, 3,500 millones de pesos. Eso significa que los 400 que se le dieron esta vez, pues son poquito más de la décima parte, y si hacemos una aritmética muy básica, veremos que esos 400 millones sirven para un mes. Claro.
O sea, dentro de a mediados de febrero vamos a estar con que no hay de nuevo subsidio, y ojalá que esta buenas medidas que tomaron en Sedatu permitan que sigan buscando la forma de canalizar recursos para esto. Hay varias formas. Uno, que sí se requiere más subsidio. Dos, que se ha platicado de que se tendría que trabajar para que Infonavit destinara un producto específico que sustituyera el subsidio, que fuera un producto de crédito que le diera mayor capacidad de comprar a la gente. Entonces, si la gente necesitaba un gajo de 60,000 pesos, por ejemplo, de subsidio para completar para la casa, que esos 60,000 pesos se los dieran como excedente a su capacidad de crédito, y ahí quedara la cosa. Lo cual suena bien. El producto me parece que tiene una buena aceptación en Infonavit, creo que puede caminar. El tema es que todavía no está listo. Claro. Tienen que presentarlo a la asamblea para que lo autorice. Eso tendrá que ser, faltan cuando lleguen los tiempos, y después habrá que implementarlo, poner en los sistemas del Infonavit. Y el tema verdaderamente relevante va a ser la rapidez con la que se haga esto, porque el subsidio, esos 400 millones de pesos, a estas alturas del día, pues a lo mejor quedan 200, no sé, pero es muy poco dinero. Claro. Es muy poco dinero. Entonces, Infonavit, la pelota va a quedar en la cancha del Infonavit. Lo bueno es que la nueva administración lo tiene muy, muy entendido, muy asimilado, y les echaron la pelotita que, o sea, van a tener que cargar con la responsabilidad de sacar ese producto, porque si no sale ese producto sí va a ser un problema para el segundo trimestre. Claro. O sea, vaya, sí es delicado el tema, ¿no? Pero bueno, veremos qué sale, ¿no? Sí, así es, como bien comentas, es un tema que hay que estar muy atentos por todos los actores que vienen involucrados, ¿no? Y por el tiempo, que también es un factor muy decisivo en este asunto en particular. Sí, esto es de tiempo, lo van a intentar hacer, lo van a querer hacer, pero el tema es que lo hagan rápido. Porque si esto no se hace rápido, insisto, ahorita debe haber unas 40, 50 mil, 60 mil viviendas que se están produciendo pensando en que fueran para ese segmento del mercado. Entonces, es muy grave que haya miles de familias que no puedan comprar la casa que pudieron haber comprado con subsidio, pero también es muy grave que haya una afectación a un sector productivo, porque si esas 60,000 viviendas no se venden, caramba, va a haber un problema para quien las está desarrollando, para quienes les están vendiendo materiales de construcción, y para quienes están dando créditos. Claro. O sea, sería un tema tema interesante, ¿no? Una cadenita muy interesante a resolver, que ojalá que no suceda, porque sí estaríamos hablando de un problema grave para iniciar el año, ¿no? Claro. Sí, también, por otro lado, también el tema de que sería también incluso un revés para la propia administración, que tanto ha pregonado como esto del interés por atender a las poblaciones con bajos recursos, o que no la tiene tan fácil para acceder a algún crédito o alguna forma de adquirir una vivienda. También sería como un golpe... un golpe bajo. Un golpe muy bajo. Un golpe muy bajo, ¿no? Porque está claro que la prioridad de esta administración en materia de vivienda es atender a los segmentos de menores ingresos. Si no hay subsidio, ya era un problema. Entonces, ahora, si no hay subsidio, tienen que meter un mecanismo sustituto. Pero queda en la mesa un problema muy grave, que si te acuerdas, una de las prioridades del gobierno es atender a la población de segmentos de menores ingresos, pero particularmente a los que no son derechohabientes de Infonavit y de Infoviste, porque obviamente están más desprotegidos. Claro. Un trabajador que a fin de cuentas tiene Infoviste significa que tiene un empleo formal, significa que tiene la prestación de poder tener un crédito a la vivienda. Entonces, una de las prioridades del gobierno era decir, quiero darle vivienda a los pobres, y de entre los pobres a los que no tienen esa prestación. Pues, ¿qué crees? El subsidio no salió para los no afiliados. ¿No? Quedaron igual otra vez desprotegidos. Quedaron desprotegidos. Entonces, si la prioridad es atender a los no afiliados, no va a ser con subsidio. Lo mismo, habrá que ver con qué rapidez sacan un producto crediticio que no se ve ni quién lo pueda sacar. Entonces, híjole. El tema para los gobiernos que van entrando y que van haciendo cambios en su administración es la rapidez y la eficiencia con que hacen los ajustes a sus prácticas. Así es. Y para hablar de este tema tan relevante del subsidio, tenemos en la línea a Carlos Medina, que es el presidente de la Cámara de la Vivienda. Carlos, ¿cómo estás? Carlos Medina, no te escucho. Carlos, ¿cómo estás? Bien, Horacio, gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. Oye, Carlos, pues después de mucho cabileo, aquí dimos un antecedente de cómo el promedio del subsidio estaría en el orden de unos 5,000 millones de pesos por año, cómo el paquete fiscal no traía una partida propuesta para que hubiera este 2019 subsidio. Después se estuvo negociando entre los organismos empresariales con los órganos legislativos para hacer una reetiquetación. Había la iniciativa para que hubiera una partida, una asignación de recursos para que sí saliera el presupuesto monto para subsidios. Ya después de que estuvo aprobada por la Comisión de Vivienda, no se pudo discutir en el Pleno. Entonces el presupuesto salió sin monto de subsidios, y en eso estábamos
cuando hoy nos encontramos con una noticia buena, en parte, de que salió una partida extraordinaria de 400 millones de pesos para subsidio. Mala, por la otra parte, porque si el año pasado para lo mismo se usaron 3.500 millones, pues 400 millones me suenan a poco. ¿Tú cómo percibes esta buena noticia y el contraste con lo con lo insuficiente que va a ser? Pues mira, qué bueno que haces un poquito la relatoría o la historia de cómo se dio esto al anunciarse que el presupuesto del PEF 2019 venía sin el programa de soluciones habitacionales, que es el que hemos operado durante más de 15 años para apoyar a la gente de menores recursos. Pues inmediatamente nos pusimos a la tarea de trabajar con los diputados, los senadores, pero también con personas del gobierno, más allá de los que participan en SEDATU, y en todas las puertas que se nos abrieron, y hay que ser claros, vimos a Lázaro Cárdenas Batel, coordinador de asesores, a Poncho Romo, a muchas de las personas integrantes importantes, a Mario Delgado. Todos entendían la importancia y la relevancia del tema de la vivienda social para la gente que más lo necesita, así como también el tema del empleo y la economía que genera y derrama. Pero bueno, para no hacer muy largo la historia, como ya contaste, finalmente no se modifica el presupuesto y queda así. Nosotros hemos, pues a través de la Cámara y de nuestras 34 delegaciones, hecho un análisis y pues también un señalamiento en cada uno de los estados del impacto negativo que tendría el que no se pudiera pues entregar la vivienda de tipo social por falta de este subsidio a cada una de las personas o las familias que hoy están en espera de ello. Hoy pues nos llega un comunicado en que encontramos que van a haber 400 millones para iniciar esto. Como tú bien dices, es una buena noticia en el sentido de que no había ningún recurso y como que no se contemplaba ponerle ninguna posibilidad al subsidio. El subsidio estaba muerto. Hoy el subsidio pues renace, cuando menos por un periodo de tiempo, imaginamos corto, porque este recurso de estos 400 vemos que deben estar prácticamente ya pues casi ocupados, dado que si recuerdas el subsidio del 2018 se agotó en octubre, y esto hace que mucha gente esté ya esperando que se abra el subsidio para poder utilizarlo y poder tener una vivienda digna, una vivienda adecuada para sus familias. Pero bueno, esto hace renacer la posibilidad de que haya subsidio, y que nosotros, pues, ¿cómo lo vemos? Como un primer paso, como una primera partida. Sabemos que se están haciendo esfuerzos y trabajos en otros esquemas, en temas como el Infonavit, para poder hacerlo más accesible a la gente de menores recursos. Sin embargo, lo que hoy vemos es que de lo que no había, finalmente se entiende el impacto que significa el poder tener recursos para poder darle vivienda a los que menos tienen, del sector ordenado, del sector formal, de los mexicanos que pagan sus impuestos pero que ganan menos de 7,000 pesos y que no les alcanza a tener una vivienda, y que a ese segmento pues se le apoya de inicio con esta partida de 400 millones. Vemos el tema, por supuesto, positivo, porque se abre, nosotros creemos, sobre todo la posibilidad de que no se haya muerto el tema del subsidio y que podamos pues más adelante seguir trabajando con este esquema en lo que pudiera parecer alguno que lo subsane. Pero hoy por hoy, la única manera de darle vivienda a los que menos tienen y a los que están en la formalidad y que están aportando a la economía en México, pero ganan menos de 7,000 pesos, pues es a través del subsidio. Vaya, oye, entonces, así de claro, pues sería bueno que hubiera mecanismos que sustituyeran el subsidio, pero no habiéndolos, se requiere subsidio. Ustedes peleaban, es correcto. Ustedes, la propuesta de Canadevi, cuando se estaba planteando un escenario para la iniciativa de presupuesto, ponían una que sería adecuado que el presupuesto fuera de 12,000 millones. ¿Por qué 12,000 millones? Mira, nosotros durante los últimos años que nos ha tocado trabajar bajo ese esquema, hay que ser muy claros. En el tema de vivienda media, vivienda residencial, es un libre mercado. Pero si se quiere atender a la gente de menores recursos, no hay manera de que se haga si no vamos de la mano sector público y privado. El gobierno tiene que participar, como la iniciativa privada también. Nosotros poníamos 12,000 millones porque hemos tenido un presupuesto de hasta 14,500 en 2014, 2015, que han sido las fechas en las que mejor le ha llegado la vivienda
a los trabajadores de menores recursos. Recordemos que luego hubo un recorte y 2018 fue alrededor de 6.500, 6.800 millones. Nosotros pensábamos que ante la visión de un gobierno de tinte social era muy importante poder regresar a las cifras que habían podido darle más vivienda a los mexicanos que menos tienen. Y por eso la solicitud eran 12,000. Hicimos un análisis en el que planteamos poder pues entregar casi 200,000 viviendas con todas las características sustentables dentro de los polígonos, es decir, cercano a los centros de trabajo, para este 2019. Eso se podía lograr con esta cantidad que se pudiera escuchar fuerte, sin embargo, para la magnitud del impacto social, del impacto económico y de empleo que tiene, pues no es tan relevante. Por eso, pues la noticia de no tener presupuesto, pues llama la atención. Hoy sabemos que hay otros esquemas que se están trabajando, sabemos que se está buscando cómo llegarle, pero hoy por hoy, para la claridad de la industria, pues lo que necesitamos es certeza para que mantengamos haciendo esta vivienda. Si hubiera anunciado los 12,000 millones, hoy estaríamos viendo un crecimiento en la vivienda social que venía a la baja los últimos 2 años y que hoy sigue a la baja. Veríamos mayor empleo a sectores pues como los sectores de la construcción, los trabajadores de la misma, y veríamos un crecimiento también en varios de los segmentos de la proveeduría que hay. Ahora falta certidumbre. Hoy nos avisan que hay 400 millones. Bueno, por supuesto, porque vuelve a abrir el espacio del subsidio, se vuelve a entender la necesidad de como hoy por hoy, como estamos, único instrumento que le da vivienda a los mexicanos de menores ingresos, y eso creo que es la señal positiva que recibimos el día de hoy, que la vamos a seguir empujando y trabajando porque creemos que se necesita mucho más para poder llegar a este México que hoy tiene la mayor demanda de vivienda social, la mayor demanda de vivienda en su historia por el bono demográfico, y que necesitamos estar preparados para atenderla. Pero hay otro tema de que el hecho real es que la falta de subsidio y la incertidumbre por el monto que hubiera ya está provocando una caída en la producción, y no tanto en hay que diferenciar que no estamos defendiendo lo que pasa en la industria, porque los números de la industria no son malos, porque muchas de las empresas están trabajando muy bien en segmentos más altos de mercado. Lo que está pasando es que no hay casas para los pobres. Ese es el verdadero problema, porque me decían, por ejemplo, en el estado de Jalisco, yo hablaba con desarrolladores de Jalisco, que ellos estiman que se estén dejando de hacer 20,000 casas en Jalisco, y eso no implica que ellos estén vendiendo menos, porque a lo mejor están invirtiendo en otros segmentos o en otros productos inmobiliarios. Ellos son empresarios, ellos invierten en lo que le dé rentabilidad. Bueno, sí, es correcto. Como desarrolladores nosotros podemos escoger irnos a cualquier segmento de vivienda media, residencial. El trabajar con la vivienda social era prácticamente por un compromiso que había de atender a este enorme sector, el más grande en México. Hay que recordar que el 40% de los mexicanos ganan menos de 2 salarios mínimos y el 65% menos de 5 salarios. Eso hace que la gran mayoría de la demanda de vivienda en México esté en este nicho. El subsidio se crea para eso, para que pueda tener el mexicano una capacidad, y al tener una capacidad, pues se cree también una producción de este tipo de vivienda, y por eso ha tenido un éxito importante el programa de subsidio, como lo podemos ver en los últimos años. Pero sí, si nos vamos a los números, hay crecimiento en la vivienda media, hay crecimiento en la vivienda residencial, pero hay un decrecimiento importante en la vivienda social. Y hoy, ante un anuncio como el PEF, encontramos que muchas de las empresas socias de nuestra Cámara han anunciado, y lo han anunciado de manera pública, que se retiran de trabajar en los segmentos de vivienda social, en los segmentos de vivienda que tuviera que ver con subsidio, por falta de claridad, por falta de certeza, y que pues están dirigiéndose a otros mercados. Por supuesto, como empresarios tienen cada uno el derecho de dirigirse al mercado y al segmento que pues más en un momento dado le convenga. Lo que tenemos que ver es cómo mantener esta vivienda social. En la Cámara nos dedicamos a todo tipo de vivienda, sin embargo el trabajo más intenso siempre ha sido de la mano del gobierno por poder mantener este tren de vivienda social. Hoy se ha complicado muchísimo bajo este nuevo escenario, y pues sí tenemos que ver qué esquemas crean para que no se vaya abandonando pues este tema de darle vivienda a los mexicanos que ganan menos, pero que por supuesto
tienen un derecho constitucional de tener una vivienda digna y sustentable. Muy bien, pues Carlos Medina, presidente de la Cámara de la Vivienda de Canadevi, muchísimas gracias como siempre por tu tiempo y por la explicación, y estaremos en contacto contigo para seguir viendo qué viene, qué soluciones hay para atender la demanda de vivienda, sobre todo en segmentos de bajos ingresos. Gracias por el tiempo y por tomar la llamada. No, al contrario, gracias a ti, gracias por el interés como siempre, y pues sí, tenemos que estar muy de la mano, sumar todos. Viene un momento complejo y creo que tenemos que buscar, como bien dices, el esquema adecuado para poder mantener ese tipo de vivienda. En la Cámara estamos abiertos siempre a escuchar y vamos a seguir haciéndolo como lo hemos hecho los últimos años. Muy bien, un abrazo Carlos, hasta la próxima, gracias. Muchísimas gracias. Bueno. Pues ahí está. Muy completa la información directo desde la Cámara de la Vivienda, de que sí que bueno que salió lana porque habla del entendimiento que está viendo de que se requiere este recurso para impulsar las capacidades de compra de los segmentos de bajos ingresos. Ya me acuerdo del personaje de Tele de la Oreja, qué bueno porque salieron los 400 millones, pero ni tan bueno, ¿no? Porque son bien poquito, pero bueno. Sí. Ahí vamos, ¿no? Sí, claro. Pues, ¿qué tenemos, Fer? Vámonos a un corte comercial, pero antes quiero invitar a nuestra audiencia que nos siga en nuestras redes sociales utilizando el hashtag Centro Urbano de Radio, Twitter @Centro Urbano y Facebook /Portal Centro Urbano. Envíen sus comentarios, cualquier duda que tengan al respecto, con mucho gusto las recibimos. Venga, vamos a ver. Estas son las noticias. SEDATU contará con 15.690 millones de pesos en subsidios. Sin cambios en el rubro de apoyo a la vivienda, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio 2019. Con esto, la SEDATU contará con recursos totales del orden de los 18.754 millones de pesos, de los cuales 15.690 millones se etiquetaron para impulsar los diversos programas de apoyo en materia de vivienda y desarrollo urbano. Para vivienda, 39.492 millones de pesos del presupuesto en la Ciudad de México. El gobierno de la Ciudad de México planteó el tema de vivienda como una de las prioridades de gasto para 2019 y, de acuerdo con el proyecto de presupuesto de egresos, para el ejercicio del año entrante, las autoridades capitalinas contemplan 39.492 millones de pesos para esta causa bajo el rubro de vivienda y servicios a la comunidad. Emiten acuerdo para desaparecer a la Autoridad del Espacio Público. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, emitió un acuerdo por el cual se extinguen las facultades de la Autoridad del Espacio Público, órgano desconcentrado adscrito a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Supera Infonavit en 5% la meta de colocación de 2018. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores reportó al 23 de diciembre la entrega de 531.004 financiamientos. Con esto, a una semana de concluir 2018, el organismo se colocó 5.78% por arriba de la meta planteada para el año. Invertirán 8,000 millones de pesos para detonar el Istmo de Tehuantepec. El gobierno federal invertirá 8,000 millones de pesos en su fase inicial para detonar el plan de desarrollo del Istmo de Tehuantepec, un proyecto que busca reactivar la economía y renovar la infraestructura en la región en los próximos años. Al presentar el proyecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no se convocará a participar a la inversión extranjera, por lo que invitó únicamente a los privados nacionales a sumarse a esta iniciativa. Reportó para Desde Centro Urbano, Dinora Nava. Si quieres más información, visítanos en @centrourbano o en www.centrourbano.com. Centro Urbano. Somos un grupo multiplataforma de comunicación especializado en el sector vivienda, inmobiliario, arquitectura y construcción. Con más de 15 años de experiencia, nos consolidamos como líderes del sector. Si quieres más información, visítanos en www.centrourbano.com. Centro Urbano. Somos un grupo multiplataforma de comunicación especial. Ay, Pilar. Bueno, ya estamos aquí, salvo las intromisiones de nuestro equipo de producción, que aquí está Pilar. Hola. Y bueno, tenemos en la línea a Eduardo Torres. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Oye, pues iniciando el año y evidentemente platicábamos aquí que ha sido un berenjenal de información en todos los sectores, pero particularmente en el inmobiliario, en la vivienda, el cierre del año y el inicio. Hoy nos encontramos con el tema del subsidio, entonces está muy dinámico. ¿Tú cómo percibes lo que ha sido el cierre del año y el inicio del año en el sector inmobiliario? Pues mira, como bien comentas, ha sido un mundo de información que ha surgido. Me parece que aquí lo importante, como lo hemos señalado en ocasiones anteriores, es contar con información clara y de largo plazo, que te permita tener una perspectiva de largo plazo. Esta es una industria que requiere de planeación, que requiere de maduración de los proyectos de 3 a 4 años, y donde las reglas tienen que darse con mucha claridad en forma bastante anticipada. Nos enteramos muy recientemente, es más, apenas el día de hoy sale un comunicado ahí de Sedatu y Conadi hablando sobre una línea que se autoriza para el programa de subsidios, del que apenas unos días atrás no teníamos realmente mucha claridad. Es más, teníamos ya la confirmación de que se había cancelado el programa. Entonces, me parece que tenemos que tener pues certeza de la importancia que tiene para la nueva administración los programas de apoyo a la vivienda y cuál es el enfoque que le quieren dar. Creo que eso es algo fundamental para la industria. Me parece que en una coyuntura como la que vivimos, donde hay cambios importantes no solo en la administración, sino en la visión sobre la política, me parece que tener información para todos y que sea clara y bien comunicada, esa es la base, ¿no? Oye, ahora, tú, después de todo este tema del subsidio, que es evidente que es un inicio complejo para este segmento del mercado, pero ¿cómo percibes lo que está pasando, cómo se están moviendo otros segmentos? Hablábamos hace un momento con Carlos Medina, presidente de Canadevi, y él nos decía que se estaban moviendo bien los segmentos de vivienda media y residencial. ¿Cómo percibes lo que pueda pasar con estos segmentos en este año? Claro, es una buena pregunta. Yo creo que en términos de vivienda, lo que hay que tomar en cuenta es que hay distintos elementos que inciden en el comprador de la vivienda y en general en la demanda de la vivienda, y que tiene que ver con la capacidad de acceso al financiamiento, con la perspectiva sobre estabilidad del empleo, con la posibilidad de encontrar una vivienda adecuada a las necesidades que uno está buscando. Pero fundamentalmente me parece que la confianza del consumidor es algo muy importante, donde si uno voltea a ver cómo perciben los consumidores la oportunidad o la coyuntura para la compra de artículos de consumo duradero, ya no son solo viviendas, sino también autos, pues lo que vemos es que los consumidores han sido más cautos. El caso de los autos es una muy buena señal sobre lo que está pasando en la mente de los consumidores actualmente. Si bien las condiciones no han cambiado, las condiciones de financiamiento no han cambiado de manera importante, las tasas de interés de alguna manera se han mantenido más o menos estables, los productos de financiamiento se han mantenido más o menos ahí, las condiciones del acceso al crédito automotriz no han cambiado mucho. Sí ha habido una postura mucho más cautelosa por parte de los compradores, y lo mismo está ocurriendo por el lado de la vivienda, donde lo que vemos es que el número de créditos colocados se ha frenado en todos los segmentos, en vivienda media y residencial, y en parte reflejan una postura de cierta cautela y de incertidumbre por la parte de los compradores sobre las tasas de interés, sobre su estabilidad en el empleo, en general sobre las condiciones que les van a permitir mantener su nivel de ingreso a mediano plazo. Ahora, todo esto que estamos platicando, ya lo estamos viendo reflejado en el día a día del mercado. Tú estás en contacto con empresas que te piden estudios de mercado, con bancos que te piden estudios de mercado. ¿Dónde crees que haya ya hablamos de los problemas, de los retos que hay? ¿Tú dónde encuentras los nichos de oportunidad para este año? Claro,
Mira, yo creo que en esta coyuntura también hay grandes oportunidades que no se han terminado de atender. Por una parte vemos que hay menor oferta de vivienda en todos los segmentos en todo el país. Ha habido una disminución en la producción de vivienda. Sin embargo, vemos que algunas entidades, algunos mercados tienen todavía un dinamismo importante y este viene ligado al crecimiento económico de la localidad. Por ejemplo, pues toda la región del Bajío ha generado un crecimiento muy significativo y mayor capacidad de consumo y mayores necesidades. Están recibiendo un flujo de inmigración importante, están creciendo a una tasa muy elevada, y me parece que eso abre oportunidades de atención en distintos segmentos que sin duda hay que puntualizar algunas plazas y precisar cuáles son los segmentos, pero creo que hay una brecha ahí interesante de demanda en todo el corredor industrial del Bajío que puede atenderse. Otro caso, pues la Ciudad de México, donde también tenemos, las ventas se han frenado en la Ciudad de México, sin embargo, las necesidades de vivienda en la Ciudad de México siguen siendo muy importantes. El reto es tener vivienda que sea asequible para la mayor parte de los compradores potenciales, y esa está en precios de hasta 3 billones de pesos, ¿no? Probablemente el grueso de la capacidad de compra en mercados como la Ciudad de México es para vivienda media, pero la verdad es que hay cada vez menos oferta de esa vivienda, al menos nueva, en parte reflejando los altos costos de suelo y las restricciones para construir. Yo creo que es importante que las autoridades locales tomen una perspectiva, tengan una perspectiva sobre la necesidad de generar vivienda para el crecimiento de la ciudad que ayude a incrementar la oferta. Vaya, muy bien. Eduardo Torres, que es director general de AI 360, platícanos, ¿dónde encontramos información de AI 360, que es una firma especializada en estudios y análisis de mercado? ¿Cuál es el sitio web? Gracias. Bueno, sí, estamos en internet, en www.ai360.mx. Muy bien. Pues Eduardo, muchísimas gracias como siempre por tomar la llamada. Estamos en contacto y te estaremos dando mucha lata porque el año va a estar intenso. Gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias a ti, Horacio. Un saludo a tu auditorio. Muy bien, es importantísimo. Información del mercado, porque información es capacidad de tomar las oportunidades que está viendo para todos, tanto para la gente que quiere comprar una casa, es bueno que esté informado, que sepa, sigue siendo buen momento para tomar una hipoteca porque las tasas no han subido, los precios en qué lugares se están manteniendo, los precios no van a bajar. Con todo y todo lo que estemos viendo no van a bajar. Y no van a bajar, entre otras cosas, porque la oferta está débil. Entonces, habrá que ver si es un buen momento, y entonces la información es importante tanto para el que quiere comprar casa, como para el que quiere hacerlas, como para el que quiere vender un terreno, o cualquier tema relacionado con la actividad inmobiliaria. Entonces, y la actividad inmobiliaria tiene que ver con nuestro día a día. O sea, en una casa vivimos, en un centro comercial consumimos. Entonces, hay que estar muy al pendiente de todo eso. Sí, claro, y además creo que ya se tocó un poquito el tema, las reglas del juego, ¿no? Porque también hemos visto como de esta parte de las autoridades, que también ya han habido algunos anuncios, algunas eventualidades que también van a ser factores decisivos, ¿no? En el caso de la Ciudad de México específicamente hablamos de la reapertura de algunas ventanillas, que también ya va a jugar un papel importante en el desarrollo de viviendas, ¿no? Sí, claro. Y bueno, estamos en eso. ¿Qué tenemos? Vamos a un corte comercial, pero antes nos vamos a la entrevista de la semana y regresamos. Súper. La Dirección Sectorial de los Trabajadores del Infonavit se reinventa y buscará crear sinergias con los diversos actores del instituto para lograr que los derechohabientes puedan acceder a mejores créditos y adquirir viviendas de mayor calidad. Así lo señaló Mario Macías Robles, titular de la Dirección Sectorial de los Trabajadores del Infonavit, quien destacó que en esta nueva etapa del instituto, la dirección que encabeza buscará proponer las acciones que permitan a los trabajadores hacer efectivo el derecho a una vivienda adecuada. En entrevista con Centro Urbano, Macías detalló que para la Dirección Sectorial de los Trabajadores, uno de los ejes importantes por atender es el tema de la calidad de la vivienda, lo que involucra la ubicación, por lo que ya trabaja el tema con la Dirección General del Instituto. Ya estamos platicando, pero impulsaremos, por supuesto, que una mejor vivienda, una vivienda más digna, cercana a los centros urbanos,
dentro de los centros urbanos, una vivienda interurbana, y que el gran reto es precisamente cómo hacerle para que haya crédito hipotecario accesible a los de menores ingresos con el problema del valor de la tierra. Yo creo que es uno de los principales retos que la administración que viene va a enfrentar, y la Dirección Sectorial de los Trabajadores estaremos comprometidísimos en apoyar e impulsar de manera conjunta. Por otro lado, Macías señaló que se trabaja en una reingeniería de la dirección sectorial que encabeza. Dijo que el objetivo es lograr un relanzamiento del área e impulsar el trabajo efectivo en pro de los derechohabientes del instituto. Estamos precisamente en una reingeniería, por un lado, de la propia oficina, completamente la estamos relanzando, y parte de la agenda de ese relanzamiento es ese. Hay excedentes financieros en el Infonavit, hay una gran solvencia en el Infonavit, y yo creo que hay mucho por hacer todavía en cómo sí hacer que el crédito sea accesible al trabajador. Estamos buscando las fórmulas para poder proponerle a la nueva administración y esperar también el bagaje que ellos traen, la propuesta que ellos traen, y seguramente encontraremos solución. Hay voluntad, y lo que he dicho siempre, hay demanda, hay oferta, y sobre todo hay financiamiento de liquidez de parte del Infonavit. Mario Macías reconoció que el sector de los trabajadores ha encontrado coincidencias con la visión de la nueva dirección general, sobre todo, dijo, en el tema que tiene que ver con reivindicar a los trabajadores de México. Hay dos grandes coincidencias muy importantes. Una, que es la temporalidad de que estamos empezando juntos, y por otro lado hay una gran coincidencia en la que nunca nos sabremos de equivocar, que es la de reivindicar y promover y tutelar e impulsar el derecho a una mejor vivienda para los trabajadores. Informó para Desde Centro Urbano Edgar Rosas. En el sector vivienda, inmobiliario, arquitectura y construcción. Con más de 15 años de experiencia, nos consolidamos como líderes del sector. Si quieres más información, visítanos en www.centrourbano.com. Centro Urbano. Somos un grupo multiplataforma de comunicación especializado en el sector vivienda. Seguimos platicando de todo este inicio de año tan lleno de información, tan lleno de cosas relevantes, tan lleno de expectativas en el sector inmobiliario, en el mundo de la vivienda, en el mundo de las hipotecas. Y tenemos a Alfonso Penela, que es un especialista en todo el mundo de la evaluación. Alfonso, querido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Alfonso, ¿cómo te va? Muy bien, Horacio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Oye, pues estamos, pues mira, saturados porque ha sido un cierre de año y un inicio de año lleno de cosas, ¿no? ¿Tú cómo has sentido? Me lo puedo imaginar. ¿Tú cómo has sentido todo esto que ha pasado desde la aprobación del presupuesto, los temas de la incertidumbre por los mercados financieros, por lo que ha provocado lo del aeropuerto, en esta vez la liberación de una lanita para subsidio? ¿Cómo lo percibes tú desde tu ámbito, desde tu trinchera? ¿Cómo estás viendo el inicio del año para el sector inmobiliario? Bueno, por lo pronto yo creo que igual que todo el mundo, confuso, con señales encontradas. Primero no va a haber subsidios, luego hoy se dice que siempre sí. El tema de las aprobaciones de presupuestos fue complicado, con muchos errores, pero creo que se está avanzando bien, al final del día conceptualmente bien. Creo que lo que estamos viviendo con el tema de la gasolina nos habla de acciones contundentes y al fondo del problema, que creo que debe ser buena señal. Ok, ahora, tú todo esto que después de la expectativa ya nos tomamos todos la molestia de entender lo que significaba este documento que promulgó el equipo de transición del AMLOPOLIS. Ya sabemos cuáles son sus principios para temas urbanos, para temas de vivienda, cuáles son sus prioridades. ¿Tú cómo estimas que este AMLOPOLIS puede estarse implementando, dada la realidad de la regulación, la realidad de las condiciones del entorno económico y la realidad de lo que está pasando en una industria que ya tenía una línea de producción dirigida a ciertas prioridades, ¿no? ¿Tú cómo percibes esto? Mira, AMLOPOLIS es una carta de buenos deseos. Su gran deficiencia es que no dice cómo, no dice a qué hora. Implica atender varias cosas simultáneamente. Implica atender, por ejemplo, el tema del condominio familiar, desde el ámbito legal, desde el ámbito de evaluación, de constitución del condominio, para darle certeza jurídica primero y estructural después a las viviendas que ya existen. Y en ese proceso seguramente se tendrá que
demoler, se tendrá que prescindir de viviendas mal autoconstruidas en estas zonas, donde se abrirán oportunidades importantes para los desarrolladores formales a construir en estas zonas y también para la apertura de espacios públicos que mucha falta hacen. Ahora, tú citas una cosa que es bien relevante, que lo hemos visto que ha pasado en otros sectores, como el tema del aeropuerto, como el tema, varios temas. El tema de que las buenas ideas, los buenos objetivos chocan de frente con el tema de la realidad regulatoria. En el tema inmobiliario, buena parte de estos buenos deseos tienen que ver con cosas que tienen que cambiar en los ámbitos regulatorios, pues desde el municipio. Es un tema muy importante, ¿no? ¿Tú cómo harías la ruta crítica para poder hacer realidad, no solamente la AMLOPOLI, sino lo que marca Hábitat 3, lo que marca la lógica de los que tienen muchos años en como es tu caso, que tienes seguramente un grupo de ideas que tienes muy definidas como que debiera ser lo que debiera hacerse? ¿Qué es lo que tendría que hacerse en ruta crítica para poder cumplir esos buenos deseos? Yo creo que esto empieza por modernizar, por no decir borrón y cuenta nueva, con la legislación urbana, con toda la legislación que rige el desarrollo de nuestras ciudades. Estamos hablando, en el mejor de los casos, quizá de normatividades de 1991. Tiene que modernizarse y actualizarse a las necesidades y a los marcos jurídicos actuales. A partir de ahí puede empezarse a planificar. Y supongo que por eso es que Sedubio, el Instituto de Planeación, o como se vaya a llamar el ente encargado de regular esto, no ha dado señales de vida aún, pero tendrá que dar señales de vida muy importantes de la mano, pues desde luego de CONAVI, de Infonavit, de Fobiste, de Sedatu, etcétera. Es que es muy complejo, estás hablando de una integralidad que es muy difícil alcanzarla, y por eso, en mi opinión, sería deseable proyectos alternativos en paralelo de corto plazo, ¿no? Yo he pensado un programa emergente de vivienda. Digo, lo que pasa es que cada vez que vemos el tema de los polígonos de actuación, por tú que está mal, lo que pasa es que de repente hay que tomar medidas emergentes en lo inmediato, porque es muy difícil, pareciera ser, o atender el largo plazo, ¿no? Desde luego. Y yo creo que las medidas emergentes tendrán que empezar, por lo pronto, por no parar el tren de vivienda que ya va avanzando. Para bien o para mal, ya se trae una inercia a nivel nacional, que en el caso particular de la Ciudad de México va a ser especialmente complicado. Creo que sí vamos a tener un frenazo irremediable. Y a partir de ahí empezar a trabajar temas como el del condominio familiar, como el de ver la tenencia de esa tierra, cómo está, el de establecer, si no legislación, sí normatividad adecuada para regular esta vivienda. Ya hay programas, me platicaba el otro día el tesorero de la ciudad, ya se han avanzado con algunos programas que incluso ya tienen años, pero que su implementación ha sido nula o muy pobre y que ahorita tienen que empujarse. Porque a partir de la certeza en la tenencia de la tierra, pueden implementarse otra serie de proyectos coyunturales para arrancar, para hacer algo que mencionabas en un artículo hace poquito, ¿no? El paso de la muerte de la charrería. Sí, es que hay que cambiar de modelo, pero sin bajar la velocidad, ¿no? Sí, sin parar, o parando lo menos posible. Sí, parando lo menos posible, porque entendiendo, el tema no es defender una industria, porque obviamente la industria es importante, pero no defendamos una industria, defendamos la demanda. Y la demanda está ahí y está batallando muchísimo. Yo me imagino a la gente que de ingresos medios hacia abajo, lo complejo que es tener un lugar para vivir en la Ciudad de México. Sí, desde luego. Resulta, si no es en estos focos de vivienda precaria, de vivienda irregular, que es donde se pueden acoger las familias que buscan vivienda de nivel medio para abajo, no hay otro sitio. Entonces tenemos que voltear a ver estas colonias, tenemos que buscar estas zonas para empezar a dar oportunidades de meter al mercado inmobiliario esta vivienda que hoy no está, que es una cantidad impresionante de vivienda.
Ahora, la integralidad de que hablabas implica actualizar los marcos regulatorios urbanos, actualizar actualizar la capacidad de atención para los derechos de propiedad que tiene la gente. Y el otro tema, ¿qué hacer con las inversiones? Porque muchos de los terrenos seguramente les hará falta infraestructura, les hará falta dotación de servicios. ¿Qué pasaría también ahí? Seguramente, y ahí es donde hay que empezar a generar urbanismo. Estas zonas, hay que voltear a ver la historia, seguramente desarrollaron de forma totalmente irregular, posiblemente incluso ni siquiera tengan certeza en la tenencia de la tierra, y ahí es donde creo que habrá que identificar minuciosamente lo que en Hábitat 3 le llaman acupuntura urbana, qué inmuebles son susceptibles de ser sustituidos para generar calles, para generar CETRAMS, para generar espacio público, para generar servicios públicos, incluso muchas veces ni siquiera hay mercados, ¿no? Oye, y ahí me preocupa, por ejemplo, con este cambio de modelo, que hay una visión más de izquierda, que hay cierta animadversión hacia la iniciativa privada, que ya hoy leía que estaban planteando reconsiderar las concesiones para los CETRAMS. ¿Qué pasa cuando hay esa visión de cerrarse a la inversión privada? ¿Qué pasa cuando estamos viendo que se requieren muchísimas inversiones para agua, para todo? Yo creo que en el tema de las inversiones no tiene problema. Me parece que tanto el gobierno federal como el gobierno local tienen muy claro que requieren de la iniciativa privada sí o sí. Hay voces locas que siempre estarán diciendo que el capital es malo. Creo que no son las cabezas de los gobiernos. Lo que sí es cierto, y a lo mejor ahí se malinterpreta, es que, por ejemplo, en los CETRAMS, el de Chapultepec, por decir algo, se hablaba de 40 pisos de oficinas y de un área comercial, en una ciudad donde tenemos arriba del 1,000,000 de metros cuadrados de oficinas desocupados, ¿no? Entonces creo que más bien por ahí van los enfoques. Muy bien, pues Alfonso Peneda, como siempre, muchísimas gracias. Te vamos a estar dando mucha lata porque el año va a estar intenso y seguramente estaremos necesitando la opinión de quienes como tú son expertos en estos temas. Muchísimas gracias. Será un placer, Horacio, un gusto. Un abrazo. Hasta luego. Ay, pues todo un tema, mi Fer, cómo estar contactando con los especialistas para que nos den luz sobre estos. ¿Vamos a algo o tenemos? Seguimos con la información de primera mano. Tenemos en la línea a Jorge McLaughlin. ¿Cómo estás, querido Jorge? ¿Cómo te va? Perdimos la señal con Jorge, ahora la retomamos, porque además hay mucho que platicar con nuestro amigo Jorge McLaughlin, un especialista también, que es especialista en hacer una supervisión a los procesos de evaluación que se hacen, sobre todo para organismos como el Infonavit. ¿Está en la línea? Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, querido Horacio. ¿Cómo estás tú? Oye, bien, con el gusto de ya retomar contacto con todos los amigos y seguimos muertos de la envidia por aquello de que te fuiste a Madrid a ver el Boca River y que además, como buena gallina que eres, lo festejaste como loco. Ya vi las fotos y los videos. Sí, la verdad que fue de lo mejor que me ocurrió en muchos años. Te mando, antes que nada, mis mejores deseos para este año que estamos comenzando, para todo tu equipo de trabajo. Oye, Jorge, y bueno, ya entrando en materia, pues el año cerró con información, inicia con información. ¿Tú cómo te sientes? ¿Cómo percibes el entorno de lo que tiene que ver con el sector inmobiliario? ¿Te sientes optimista? ¿Qué ves de positivo y qué retos ves? Mira, lo veo con un cierto grado de incertidumbre, que por lo menos en mi ánimo ha ido creciendo en las últimas semanas. Te diría que me sentía más optimista hace unas semanas atrás. Creo que decisiones como la de retirar el subsidio a la vivienda nueva, cuando en distintas reuniones se había anticipado que no iba a haber cambios al menos durante el 2019 o no los iba a haber sin consultas previas, creo que va a tener un impacto en todo el sector inmobiliario importante, salvo que se tome alguna medida correctiva. Por primera vez yo en 14 años aproximadamente que tengo de relaciones con el Infonavit,
por primera vez veo cifras en las cuales la originación de vivienda usada superó a la originación de vivienda nueva. Esto no sería de extrañar en un mercado inmobiliariamente más maduro, pero en un mercado como el de México, donde todavía el rezago habitacional es importante, sería de esperar que hasta que ese rezago se abate, siga siendo mayor la originación de crédito para vivienda nueva que para vivienda usada. Y creo que esto, digamos, va a impactar a lo largo de todo el 2019. Oye, y aparte de este tipo de temas que mencionas, y qué bueno que lo mencionas, porque para poder entender las oportunidades hay que asumir muy bien la realidad de la que partimos. Yo creo que el tema del subsidio, el tema del cierre de ventanillas para trámites de construcción en la Ciudad de México, son de entrada, son indicadores que hablan de que el año, la perspectiva no es positiva. Estamos hablando también de un entorno donde se recortó el pronóstico de crecimiento de nuestra economía, donde hay una alza en las tasas de referencia. El año se ve complejo, habrá que construir las oportunidades. ¿Tú qué? ¿Dónde encuentras los nichos de oportunidad para construir oportunidades? Sí, mira, no tanto lo que te dije recién, soy optimista respecto a la fortaleza que tendrán las instituciones y cómo de alguna manera estas instituciones, con el accionar del mercado y de la sociedad civil, irán también encaminando las cosas. Las oportunidades evidentemente siempre aparecen detrás de alguna amenaza, y creo que acá, digamos, la oportunidad es la de desarrollar la creatividad en busca de nuevos productos, independientemente de en qué parte del eslabón o en qué vagón del tren de vivienda cada uno nos encontremos, ¿no? Yo no soy desarrollador de vivienda, pero obviamente dependo mucho de qué tan bien funciona ese tren de vivienda en mi actividad. Entonces creo que las oportunidades que tenemos están muy vinculadas al desarrollo de nuevas prestaciones, de nuevos servicios, que ciertos cambios incluso en la dinámica de la demanda, sobre todo de los sectores más jóvenes, va a dar pie para la creación de ese nuevo tipo de productos. Yo creo, Jorge, que estos nuevos prioridades que asume el gobierno federal, al hablar de que va a haber prioridad para los temas de reconstrucción, para los temas de las ciudades, van a marcar una nueva lectura. Nos obliga a la gente que estamos en el sector a hacer nuevas lecturas, a todos. Yo creo que particularmente los que tienen, quienes desarrollan vivienda, quienes desarrollan inmuebles, tienen un reto muy grande porque sus procesos son de largo plazo, y esos largos plazos, en este momento, como bien decías, parar subsidio cuando la línea de producción está en marcha es complejo, porque hay muchas de las casas que tendrían que moverse con subsidio, llevan quizá años o meses desarrollándose, ¿no? Sí, exactamente. Eso, digamos, es una industria donde la inercia es muy fuerte, ¿no? Entonces el sector desarrollador viviendero no se puede adaptar tan fácilmente y va a impactar en un crecimiento probablemente del stock de aquellos que puedan retener la vivienda, o en una caída probablemente en los precios de las mismas, ¿no? Porque hay un momento que las tasas, el costo financiero de mantener el stock también va a replantear muy fuertemente la conveniencia o no de retener ese stock o de desplazarlo a un costo menor. Mira, aquí el tema, por ejemplo, es que los retos del sector hay que verlos integralmente en toda la cadena productiva. Obviamente, el desarrollador empezando porque es el que empuja todo esto, pero hay que ver las implicaciones del resultado del desarrollador, lo que le puede representar a los bancos que lo están financiando o a los proveedores que le están suministrando. Sí, en definitiva, digamos, por eso creo que de alguna manera toda la industria se verá afectada. No me tengo que emitir un juicio de valor sobre si era correcto u oportuno retirar los subsidios, pero sí creo que por lo menos en este año que estamos analizando va a tener un impacto. A lo mejor, digamos, no tan fuerte como hubiera tenido hace unos años, porque en algunas prácticas que tuve con algunos vivienderos decían que aproximadamente era alrededor del 20% de la vivienda que estaban desarrollando
la que dependía de alguna manera del otorgamiento del subsidio, ¿no? Y estamos hablando de vivienderos de vivienda de tipo interés social o interés social medio, ¿no? Entonces, tampoco es el mismo impacto que hubiera tenido esto probablemente antes de la crisis del 2008, ¿no? Creo que ha cambiado mucho el mercado entonces y está más preparado, pero igual va a tener ese impacto y habrá otros mecanismos, ¿no? Porque también hay otros mecanismos que pueden no necesariamente ser un subsidio al frente, puede haber un subsidio mediante tasas, que tal vez incluso sería hasta más sano. O sea, hay distintos mecanismos que seguramente es ahí donde van a aparecer las oportunidades, donde la competencia va a obligar también a buscar este tipo de manera de diferenciar sus productos para seguir desarrollando y creciendo, ¿no? Muy bien, pues Jorge, estaremos en contacto con todos nuestros amigos, que son los que a fin de cuentas conforman nuestro bloque de inteligencia para dar opiniones al aire, y bueno, por lo pronto muchísimas gracias como siempre por tu tiempo y estamos en contacto. Muchas gracias a ti y nuevamente mis mejores deseos para este año que comenzamos. Igual, Jorge querido, un abrazo. Un abrazo. Pues vaya, sí, un año de muchos retos, que con incertidumbres, pero que esperemos que, como platicábamos con nuestros 4 amigos que tuvimos hoy en enlace, que vayamos teniendo oportunidad de construir oportunidades. ¿Estamos terminando, Fer? Estamos terminando, vamos a escuchar por último nuestro reportaje de la semana y pues siempre ha sido un gusto platicar con nuestra audiencia una semana más, ¿no? Muy bien, vamos a ver. A continuación, escucha el reportaje con Centro Urbano. Estiman contracción en el sector para 2019. La industria inmobiliaria podría registrar una contracción en las ventas para este año, de acuerdo con Jim Towley, director general de Softtech, por lo que se estima a nivel nacional la inversión al cierre de 2019 asciende a los 556,000 millones de pesos, cifra menor a la obtenida en 2018. En reunión con inversionistas, el directivo de la firma inmobiliaria dijo que esta situación fue desfavorecida principalmente por la cantidad de activos hoteleros y otros desarrollos que aún no han entrado en operación, y que incluso podría reflejar sus aportaciones hasta el 2020. Esperamos una contracción en las ventas en la inversión inmobiliaria el año que entra, de como 570 que estamos ahorita, 556,000. Cuando nos reunimos la vez pasada yo calculaba que el mercado iba a crecer 600,000 millones de pesos este año, pero la entrada en juego de los hoteles ha sido más lenta de lo que pensábamos. Entonces pensamos que vamos a crecer 556,000 millones el año que entra, 314 en vivienda, 39,000 en vivienda vacacional y el resto en comercial, industrial, oficinas, comercio y hoteles. El directivo agregó que actualmente existe un desbalance entre la oferta y la demanda en diferentes mercados. Recordó que tan solo por cada vivienda viene asociada a 2 nuevos empleos, por lo que se necesitarán 7.2 millones de nuevos empleos que requerirán de la producción de 184 millones de metros cuadrados de superficie techada laboral, 15 millones de metros cuadrados comerciales, 13 millones de metros cuadrados de oficinas, 182,000 cuartos de hotel y 142 millones de metros cuadrados industriales. Ahorita en comercial, oficinas y hoteles más o menos estamos produciendo un poco lo que se demanda, y en la parte industrial vamos un poco rezagados, estamos haciendo 4 millones de metros al año, que nos daría 24 millones para el 2024. Entonces tenemos que ver, porque aparte los tratados comerciales de México están haciendo que aumente la demanda de espacio comercial, particularmente en los corredores transoceánicos. Informó para Centro Urbano Fernando Navarrete. Y bueno, prácticamente con eso estamos terminando, Fer. Así es, estamos muy agradecidos otra vez por una semana más poder platicar con nuestra audiencia y nos vemos la próxima semana, ¿no? Quedamos en eso, estamos en contacto con ustedes. Búscanos en nuestras redes sociales. Un abrazo a todos. RadioTV.mx presentó